Le puse una orden de alojamiento a mi hijastra por querer pasarse de lista intentando sacarme de mi casa, ahora ruega misericordia. Desde que su madre falleció, Clara, mi hijastra de 24 años, comenzó a comportarse de manera cada vez más difícil. Al principio pensé que era parte del duelo, que su actitud desafiante respondía al dolor. Yo también sufría. Había perdido a la mujer con la que compartí los últimos 15 años de mi vida, y aunque Clara no era mi hija biológica, siempre la consideré parte de mi familia. Por eso intenté ser paciente. La apoyé emocionalmente, la mantuve económicamente, y no le faltó nada bajo este techo que yo pagaba. Pero con el tiempo, la tristeza se transformó en una soberbia difícil de ignorar. Clara comenzó a tratarme como si yo fuera un intruso en mi propia casa. Las indirectas pasaron a reclamos directos. Que ya era hora de que me fuera, que esta casa era de su madre y que ella, como hija legítima, tenía más derecho que yo. Aún así, seguí apostando al diálogo, a la empatía. Craso error. Un martes, llegué del trabajo más temprano de lo habitual y me encontré con un panorama inquietante. Los muebles estaban reorganizados, varios de mis documentos estaban fuera de lugar, y cuando intenté abrir mi habitación, la cerradura había sido cambiada. Confundido, la enfrenté. ¿Qué está pasando aquí, Clara? Simple, respondió, sin siquiera levantar la voz. Estoy asegurando lo que me pertenece. Tú deberías ir buscando dónde vivir. Aquí ya no tienes espacio. Me quedé helado. Su tono no era de ira, sino de certeza. Como si de verdad creyera que podía echarme sin consecuencias. Esa misma noche, encontré mis maletas junto a la puerta, perfectamente empacadas. Clara me esperaba en la sala con una expresión fría y los brazos cruzados. Te doy hasta mañana. Si no te vas, buscaré una forma legal de hacerlo. Ya hablé con alguien que me está ayudando. No me subestimes. Me senté en silencio. No grité. No discutí. Clara no sabía que la casa estaba a mi nombre, completamente legalizada y protegida por escritura pública. Y tampoco sabía que yo había comenzado a registrar cada una de sus amenazas y manipulaciones desde hacía semanas, anticipando que esto podía llegar a ocurrir. Al día siguiente, con la ayuda de mi abogado, presenté una denuncia formal por acoso psicológico y tentativa de despojo. Las pruebas eran contundentes. Solicité una orden de alejamiento como medida cautelar, argumentando la necesidad de proteger mi integridad emocional y mi espacio personal. Cuando Clara recibió la notificación judicial, no podía creerlo. Había jugado con fuego y no esperaba que yo respondiera con ley y firmeza. Lo que para ella fue un juego de poder, para mí fue el límite que nunca debía haberse cruzado. Y así comenzó una nueva etapa. Una que no buscaba venganza, sino justicia. Porque si hay algo que aprendí en ese proceso es que a veces, hay que tomar decisiones duras para proteger lo que uno construyó con amor y sacrificio. Tras presentar la denuncia y solicitar la orden de alejamiento, el siguiente paso fue armar un caso sólido. Clara había cruzado la línea, y aunque la carga emocional era fuerte, tenía que mantener la cabeza fría. Había llegado la hora de dejar de actuar como víctima y comenzar a defender lo que era mío. Mi abogado, el licenciado Suárez, era un hombre metódico, de pocas palabras pero mirada incisiva. Cuando le conté todos los detalles, se limitó a asentir y a pedir pruebas. Yo tenía muchas, audios de conversaciones grabadas, capturas de mensajes amenazantes y fotos de cómo había cambiado las cerraduras y manipulado mis pertenencias. Todo debidamente archivado y fechado. Esto es más que suficiente para respaldar la orden que solicitamos, me dijo, mientras revisaba el material. Pero también podemos ir más allá. Podemos demostrar intento de despojo y abuso emocional. Lo importante ahora es mantener la calma y no caer en provocaciones. Durante la semana siguiente, reunimos toda la documentación legal que demostraba que yo era el legítimo propietario de la casa. Escritura, pagos de impuestos, facturas de servicios a mi nombre. Clara no tenía ningún derecho sobre la propiedad, aunque se llenara la boca diciendo que era herencia de su madre. Su madre y yo compramos esa casa juntos y, tras su fallecimiento, yo heredé legalmente su parte. Clara había ignorado por completo ese detalle. Mientras tanto, ella continuaba provocando. Me llegaban mensajes suyos por redes sociales y correos en tono burlón: ¿te gusta vivir con miedo? ¿Todavía puedes irte sin problemas, o esto lo estás haciendo más difícil de lo que debía ser? Cada uno de esos mensajes fue anexado al expediente como prueba adicional de acoso psicológico. Mi abogado presentó una ampliación de la denuncia y el juez respondió con celeridad. Se confirmó la orden de alejamiento, prohibiéndole a Clara acercarse a menos de 100 metros de mí y de la propiedad. También se fijó una audiencia preliminar para evaluar la situación y decidir si procedía a iniciar una causa mayor por intento de desalojo ilegal.
Cuando Clara fue notificada oficialmente, pasó de la burla al desconcierto. Su reacción fue inmediata. Comenzó a enviar mensajes suplicantes, diciendo que todo había sido un malentendido, que no pensaba que esto llegaría tan lejos, y que estaba dispuesta a hablarlo como adultos. Pero ya era tarde. No se trataba de orgullo. Se trataba de dignidad. De hacerle entender que la vida no se juega como si uno estuviera en una novela barata donde todo se soluciona con lágrimas y disculpas. Había consecuencias. Y estaba dispuesto a llegar hasta el final. Porque protegerme no era solo un acto legal, era también un acto de amor propio. Y esta vez, no iba a ceder ante el chantaje emocional ni los falsos arrepentimientos. Esta vez, era yo quien ponía las reglas. La audiencia preliminar fue fijada para la siguiente semana. Aunque los días se sintieron largos, yo tenía algo que Clara había perdido hacía tiempo: tranquilidad. No tenía nada que ocultar, ni que justificar. Me preparé con serenidad, con la confianza que da saberse con la verdad y la ley de tu lado. El día llegó. Nos presentamos ante el juez en una sala sobria, cargada de tensión. Clara estaba acompañada por un abogado joven, claramente nervioso y mal preparado. Ella lucía descompuesta, maquillada para disimular el miedo, pero sus gestos hablaban por ella. Atrás quedaba la soberbia. Lo que ahora quedaba era una mujer acorralada por sus propias decisiones. El juez escuchó ambas partes con imparcialidad, pero a medida que se iban presentando las pruebas, no había mucho que debatir. Los audios en los que me amenazaba, los mensajes de texto cargados de intimidación y desprecio, los documentos que acreditaban mi propiedad, todo hablaba por sí solo. Aquí no hay un conflicto familiar, dijo el juez con voz firme. Hay una persona con derechos claros que ha sido acosada y despojada emocionalmente por otra que intentó aprovecharse de una situación de vulnerabilidad. El silencio de Clara era absoluto. Su abogado intentó interrumpir con un argumento débil, pero fue rápidamente desestimado. El juez, entonces, ratificó la orden de alejamiento y emitió una advertencia legal clara: si volvía a acercarse a mí o al domicilio, las consecuencias serían más severas. Al salir del juzgado, sentí algo similar al alivio. No era felicidad, porque nada de esto me alegraba. Era una especie de descanso, como cuando te quitas un peso del alma. Clara no me dirigió la palabra. Solo me miró, como quien empieza a entender que jugó mal y perdió todo. Esa misma tarde, las autoridades se encargaron de hacer cumplir la orden. Ella debía abandonar la casa en un plazo de 48 horas. Mientras recogía sus cosas, lo hizo en silencio, sin escándalos. Yo me mantuve alejado, en otra propiedad, esperando que todo se resolviera en paz. Una vecina me llamó para decirme que vio a Clara salir con maletas y ojos rojos. Que parecía más una niña derrotada que la mujer desafiante que había intentado usurpar lo que no le correspondía. Me agradeció por mantener la calma, por no haber perdido el control, por haber demostrado que hay otras formas de ganar. Volví a casa después de 3 días. Abrí la puerta con la misma llave que ella quiso quitarme. Caminé por la sala, me senté en el sofá y respiré hondo. Todo estaba en su lugar. Pero más importante aún, yo estaba en paz. Porque cuando la ley entra por la puerta, la injusticia no tiene por dónde quedarse. Y en esa victoria silenciosa, confirmé que proteger mi hogar también era proteger mi dignidad. La casa volvió al silencio habitual tras la salida de Clara. No era el silencio incómodo que se siente después de una pelea, sino uno necesario, como el que queda después de una tormenta. Me tomé unos días para mí. Reorganicé el espacio, aireé las habitaciones, retiré cada rastro de su intento de apropiación como quien limpia una herida. Volví a caminar por mi hogar con la certeza de que ese lugar me pertenecía no solo por documentos, sino por historia y esfuerzo. Pero Clara no tardó en reaparecer, no físicamente, sino a través de terceros. Su tía me llamó para decirme que estaba destrozada, que nunca imaginó que todo llegaría tan lejos, que su intención jamás fue hacerme daño. Me limité a escuchar. No sentí odio ni rencor, pero tampoco ganas de justificar lo injustificable. La realidad es que Clara había cometido un grave error al pensar que podía manipularlo todo. Vivió por años en una comodidad construida con sacrificio ajeno, creyendo que tenía derecho a todo sin haber sembrado nada. El golpe que recibió no fue solo legal, fue moral. Y esa lección, lo sabía, le pesaría más que cualquier sentencia. Durante semanas no supe más de ella. Supe que intentó mudarse con su padre biológico, pero él no quiso hacerse cargo. Había cortado lazos con muchos, y ahora entendía que sus actos tienen consecuencias. Las puertas que una vez estuvieron abiertas por compasión y cariño, ahora estaban cerradas con candados de dignidad. Un día, mientras organizaba papeles en mi despacho, recibí una carta. Era de Clara. Manuscrita, sin adornos,
sin excusas grandilocuentes. No te escribo para pedirte que me perdones, decía. Te escribo para decirte que por primera vez en mi vida entendí lo que es perder algo verdaderamente valioso. No solo una casa, sino la confianza de alguien que me trató como a una hija. Leí la carta completa en silencio. Era honesta, dolía en cada línea. Reconocía su orgullo, su abuso, y el desprecio con el que me trató. Decía que no buscaba una reconciliación inmediata, sino dejar constancia de que había aprendido, a la fuerza, lo que nunca quiso escuchar cuando se lo dije con paciencia. No respondí. No porque no lo mereciera, sino porque algunas respuestas requieren tiempo, no palabras. La lección ya estaba dada. Y Clara la estaba viviendo en carne propia. A veces, los errores enseñan más que los consejos. Y ella estaba en ese proceso. Yo, por mi parte, volvía a caminar por la casa con pasos firmes, con una paz que no dependía de nadie más. Porque una lección cara puede doler, pero también puede sanar. Y esta, definitivamente, había sido una de esas lecciones que cambian vidas. La mía ya estaba cambiando. Y la de Clara, comenzaba a despertar. Pasaron 3 meses desde que recibí aquella carta de Clara. En ese tiempo, la casa se convirtió en un lugar de verdadera calma. Había logrado devolverle su esencia, su armonía. Volví a enfocarme en mi trabajo, en mis pasatiempos, en mi vida. El proceso judicial quedó atrás, y el expediente quedó cerrado con una resolución firme. Clara no podía acercarse ni tener ningún reclamo sobre la propiedad. Un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín, un auto se detuvo frente a la casa. Era ella. Bajó lentamente, vestida con sencillez, sin maquillaje ni esa actitud desafiante que la caracterizaba. Dudó antes de acercarse, pero finalmente lo hizo. Se detuvo a un par de metros del portón y me miró como quien no espera perdón, pero necesita hablar. Solo quiero 5 minutos, si me los permites, dijo, casi en un susurro. Le hice una seña para que esperara. Fui adentro, traje una silla y la coloqué fuera del portón, sin abrirlo. Me senté frente a ella, separados por esa barrera que simbolizaba mucho más que seguridad, representaba el límite que había aprendido a establecer. Lo que hice fue horrible, lo sé. No vine a pedirte que me dejes volver, ni que borres lo que pasó. Solo quería mirarte a los ojos y decirte que, por primera vez en mi vida, estoy tratando de hacer las cosas bien. Estoy trabajando, pagando una habitación con mi propio esfuerzo. Y entendí que el respeto se gana, no se exige. Su voz no temblaba por dramatismo, sino por verdad. Era la primera vez que la veía así, sin máscaras ni actitudes defensivas. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que sus palabras respiraran. Celebro que estés haciendo ese esfuerzo, le dije. Pero el hecho de que lo reconozcas no borra el daño. Y aunque no te deseo mal, tampoco puedo abrir una puerta que costó tanto cerrar. Asintió con los ojos llenos de lágrimas, pero sin rogar. Se levantó, me dio las gracias por escucharla y se marchó. No hubo escena. No hubo dramatismo. Solo un cierre que, aunque no reparaba todo, dejaba algo claro. A veces el perdón no se da con abrazos, sino con decisiones firmes. Volví a entrar a casa. Cerré el portón con tranquilidad. Me senté en la sala y respiré hondo. No sentí rencor. Sentí alivio. Porque entendí que la misericordia no significa olvidar lo que te hicieron, sino no permitir que siga haciéndote daño. Clara había aprendido su lección. Y yo también. No se trata de castigar, sino de poner límites sanos. De proteger el corazón sin endurecerlo. De recordar que quien no valora la paz que le das, no merece volver a tocar la puerta. Y así, con ese encuentro breve pero profundo, supe que había cerrado el ciclo. No con rabia, sino con dignidad. Porque la misericordia no es olvido, es crecimiento.